Continuamos con la segunda parte de esta lección para aclarar el movimiento de la lengua y su relación con la mandíbula. Acabamos de ver un poco cómo funcionan las contracciones de la lengua, ¿no? Para desplazarse, para empujar, para cambiar su forma, tanto en la parte de delante como en la parte de detrás, ¿no? Y cómo afecta eso a la disponibilidad del espacio, ¿sí? Cómo va llamando a la mandíbula. Pero claro, si la mandíbula no está disponible, pues es normal que empecemos a notar mucha tensión, ¿no? Entonces vamos a aclarar ahora un poco el movimiento de la mandíbula con respecto a la lengua, ¿sí? Si no has hecho la primera parte, te invito a que vayas a la primera parte para tener la lengua un poco más disponible, ¿no? E ir como aclarando esa autoimagen y ya de ahí relacionarlo con la lengua, ¿vale? Entonces, vamos a empezar poniendo la lengua sobre el labio de abajo y empezamos a mover la lengua de un lado al otro. Presupongo que si ya has hecho la clase anterior y estás haciendo esta de seguido, ya acabas de cantar hace nada. Si no, si hiciste solo la primera parte y ya estás haciendo la segunda parte ahora, canta primero, fíjate cómo pronuncias, cómo percibes que se organiza el espacio en la faringe y ahí empezamos, ¿vale? Entonces eso, estábamos moviendo la lengua de lado a lado. Me fijo en cómo se organiza la musculatura de la lengua para hacer ese desplazamiento suave. Esto así rápido, eso no nos sirve para nada, ¿vale? Es lento. Porque lo que estamos haciendo es darle información a nuestro sistema. Por eso queremos que sea lento para que el sistema pueda, pues, realmente recopilar información, ¿sí? Y que nosotros también podamos, desde la parte consciente, poder observar. Entonces, fijaos hacia qué lado es más fácil mover la lengua. En mi caso, por ejemplo, yo muevo más fácil hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a aclarar un poco hacia ese lado, ¿sí? Entonces, si yo muevo más fácil hacia el lado izquierdo, vamos a empezar a trabajar un poco con la pelvis, ¿sí? Antes de la pelvis. Vamos a soltar primero un poquito la mandíbula y luego vamos con ello, ¿vale? Entonces, recordad el lado en el que es más fácil, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Ponemos los dedos índices entre las primeras muelas y vamos, si yo me iba más fácil hacia el lado izquierdo, que es mi caso, por ejemplo, voy a morder primero el dedo de la derecha. Muy despacito, muy poquito, o sea, es que es la mínima expresión de la mordida. Y lo suelto gradualmente. Voy mordiendo despacito y lo suelto gradualmente. Y fijaos cómo reacciona la musculatura de la mandíbula y dándole tiempo vamos a ver cómo empieza a reaccionar la caja torácica, las costillas en ese lado. ¿Sí? Fijaos si podéis percibir cómo se activa la musculatura intercostal. Es como si las costillas quisieran también morder. Si os fijáis, como que se cierra un poco ese costado, ¿verdad? Entonces, mientras vais muy suavemente mordiendo y dejando de morder, no abro la boca, simplemente dejo de morder, observando ya cómo se cierran las costillas en ese lado. Cada vez que muerda voy a llevar un poquito el peso del culo hacia el lado contrario, pero es muy poquito, es como cambio el peso hacia el lado contrario del que estoy mordiendo, y entonces la pelvis es como que se levanta hacia la costilla, ¿no? Es como si todo ese lado se cerrara para morder, pero es muy poquito, ¿sí? La espalda está
cómodamente en el respaldo, a poder ser no demasiado tirados tampoco, ¿vale? Para tener la columna disponible, ¿sí? Sí cómodos, no tenemos que estar rectos, tenemos que estar relajados, ¿vale? Y ahí muerdo y levanto un poquito el culo en ese lado, la pelvis, como para acercar, ¿sí?, la pelvis hacia la mandíbula que baja cuando muerde. Y entonces el peso se va hacia el otro lado, ¿no? Entonces todo el costado se cierra. Y si os fijáis, el otro, pues se abre un poquito, ¿sí? Lo vamos coordinando. Y lo suelto todo, lo suelto, pero de soltar de verdad. Ok. Y podemos parar, sacar un momento los dientes, los dedos. Abrimos y cerramos la boca un poquito. Fijaos si se ha soltado algo en la mandíbula, en ese lado. Y probad a mover la lengua por dentro y por fuera de los dientes, de arriba. Fijaos en cómo ahora la mandíbula en ese lado está más disponible para acompañar a la lengua y en cambio en el otro, pues no tanto. Y probad también abajo. Ok. Bien, volvemos a poner los dedos en el mismo sitio y mordemos un segundo los dos lados a la vez para observar la diferencia en la eficiencia de cómo muerdo. Y es muy poquito lo que muerdo. Yo sigo respirando por la nariz y por la boca, si puedo. Y ahora ya empiezo a morder muy despacito el otro lado, el que aún no hemos hecho. Muy despacio, fijaos cómo poco a poco empiezan a responder las costillas en ese lado. Y empezamos ya a coordinar, cada vez que muerdo, levanto un poquito el peso de la pelvis en ese lado que estoy mordiendo y dejo que el peso se vaya hacia el lado contrario. Entonces empiezo a cerrar todo el costado en este lado y cuando el costado se cierra, la cabeza se inclina hacia donde estoy mordiendo, un poquito, ¿no? Todo es muy pequeñito porque queremos darle la oportunidad al sistema de que empiece a integrar también las partes que quizá no percibimos tanto o que no se mueven. ¿Sí? Si nos movemos mucho, se mueve lo que ya se mueve. ¿Veis que lo suelto? Es como que lo voy a exagerar un poco simplemente para que lo veáis, pero es como que lo construyo gradual y lo suelto gradual. ¿Sí? Y entonces empezamos a alternar entre morder un lado, cierro el lado que muerdo, elevando un poquito la pelvis hacia la cabeza y la cabeza hacia la pelvis. Es menos de lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Es muy pequeñito. Y es como que hay un balanceo, ¿no? En el culo, en la pelvis. Fijaos si podéis percibir cómo al haberse balanceado la mandíbula, no solo acerca la distancia entre los dientes para morder, sino que se desplaza un poquito lateralmente también.
Es importante que cuando dejo de morder suelto totalmente, dejando colgar la mandíbula. Y ahora seguimos haciendo lo mismo, pero ya no muerdo, sino que simplemente inclino la cabeza para montar el diente, los dientes, las muelas por encima de la uña, sin morder. Es como si mordiera, pero con la cabeza, sin activar la musculatura maxilar. ¿Sí? Simplemente con el peso del cráneo. Y fijaos que al hacer eso, se abre el espacio en el otro lado de las muelas. Obviamente es muy poquito lo que se abre. Pero fijaos si podéis percibir cómo se separan las muelas de arriba de las de abajo. Cuando cae más el peso del cráneo sobre ese lado, se abre en el otro lado. Y todo esto lo voy coordinando con que se cierra un costado. Cuando se cierra un costado se abre el otro, ¿no? Hacedlo un par de veces más, id cogiéndole el punto de que todo se mueva a la vez, la misma cantidad, la misma distancia. Y paramos, respiramos, sacamos los dedos, respiramos por la nariz y por la boca. Fijaos cómo cuelga ahora la mandíbula, si podéis percibir la distancia entre las muelas. Abrid un par de veces la boca, poquito. Fijaos cómo es eso ahora. Y pasad la lengua por dentro. Fijaos cuánto acompaña la mandíbula. Podéis poner las manos para poder percibir. Por dentro, por fuera de los dientes. Por abajo. Veremos que por abajo no requiere el mismo movimiento. Por dentro, por fuera. Fijaos que al estar la mandíbula más disponible, la lengua también lo está. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Bien, hacemos un poco de ruido con la respiración, estrechamos el espacio. Me fijo si es más fácil. Si ahora que sé dónde están las muelas, dónde está la raíz de la lengua, puedo tener un poco más de conciencia de dónde está la faringe, cómo es su profundidad, su ancho, su altura. Ok, y volvemos a mover la lengua en el diente de abajo, perdón, en el diente de abajo, en el labio de abajo, de lado a lado. Y fijaos, ¿sigue siendo el mismo lado el más fácil? ¿O puede ser que haya cambiado? Sea como sea, me voy a quedar en el lado que ahora me sea más fácil. En mi caso sigue siendo la izquierda. Me quedo con la lengua ahí. Y entonces vamos a empezar a llevar este movimiento que acabamos de configurar, que acabamos de organizar, esta flexión lateral, ¿sí? Entonces, como yo me voy con la lengua hacia este lado, voy a abrir el lado contrario. Entonces, estamos respirando por la nariz y por la boca, mantengo la lengua allí, y desde ahí inclino el peso hacia el lado contrario de la lengua y dejo que el espacio entre las muelas se abra. Se abren las costillas, el cráneo se inclina un poquito hacia la lengua, hacia la punta de la lengua.
¿Mm? Pero es muy poquito, muy poquito. Fijaos qué es lo que se tiene que soltar en la lengua y en el suelo de la boca para que este movimiento sea fluido. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que estoy sosteniendo de forma inconsciente y que puedo yo soltar? O por lo menos observarlo, aunque no sea capaz de soltarlo ahora en este momento. ¿Eh? Y empezad a subir un poquito el hombro cada vez que me inclino hacia ese lado, que inclino el peso hacia ese lado y llevo la cabeza hacia el lado contrario para contrapesar. Muy poquito, ¿eh? Simplemente para apoyar el movimiento de las costillas. Que se abran las costillas más altas. Todo muy suave. Y entonces vamos a ir haciendo esto con el ruido de la respiración, con el estrechamiento en la faringe. Cada vez que vaya hacia allí, voy a poner el estrechamiento. Podemos dejar ya el hombro tranquilo. Veremos que si el abdomen está suelto, el hombro acompañará solo, subirá un poquito solo. Vamos haciendo eso. Cada vez que voy, juego con el color del ruido. Vamos a estar haciendo ruido todo el rato. Entonces aquí es un color más oscuro. Y según me voy inclinando, lo hago más clarito. Dejando que el espacio entre las muelas se abra. Y lo que vamos a ir haciendo es expandir el suelo pélvico, que esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Si no sabes de qué hablo, vuelve atrás, ¿vale? Y hacemos pis, hacemos esa expansión del suelo pélvico. Según vamos haciendo el sonido más clarito, el ruido de la respiración, hago pis. Voy construyendo la expansión, coordinándola con el resto del gesto. Es un gesto. Y veremos que al empezar a hacer el pis, la columna no solo se flexiona lateralmente, sino que también se alarga un poquito. No guardéis la lengua está todo el rato allí, yo, porque voy hablando. ¿Sí? Una última vez, nos vamos a quedar aquí. Y manteniendo el pis todo el rato, juego con el color del ruido, más oscuro, más clarito, más oscuro, más clarito. Y fijaos cómo se regula el espacio en la faringe y si la mandíbula quiere moverse, si la boca quiere también ayudar a regular el espacio, lo permitimos. Seguimos ahí con el peso hacia el lado contrario donde tengo la lengua, todo es muy cómodo, tiene que ser sostenible, no me tiene que doler nada. El abdomen tiene que poder estar suelto. Y ahí hacemos pis y estamos. Y veréis que el espacio entre las muelas cambia, aumenta o disminuye dependiendo de el color del estrechamiento. Cuanto más oscuro, habrá más espacio, porque la boca querrá abrirse un poco, porque estará más en la boca el estrechamiento. Y según el estrechamiento se va haciendo más clarito, se va más hacia la nariz y entonces el espacio entre las muelas disminuye. Ok, y podemos volver. Paramos un segundo. Soltamos toda la intención. Observo cómo percibo ahora este lado, la mandíbula, cómo ha cambiado mi respiración, la posición del hombro o lo suelto que está el abdomen. Incluso es probable que podamos percibir el tono de la cara diferente o que escucho más con ese oído.
pero va a hacer ahora el estrechamiento del espacio con el ruido de la respiración. Y fijaos si podéis percibir cómo se organiza más claramente un lado que el otro y la relación que hay entre el espacio y la boca y la nariz, que lo hemos visto en otros vídeos. Solo con querer jugar con el color del ruido, la apertura de la boca va a cambiar sola. Y hacemos una M. Observo cómo resuena esa M. Abrimos a una A para ver cómo percibimos eso. Abrimos un par de veces para ver cómo se organiza este lado del esqueleto cuando abro. Pero vamos a mover de nuevo la lengua por los dientes. Fijaos que ahora ya no es solo la lengua, o solo la mandíbula, o la mandíbula y la lengua, sino que ahora las costillas también participan. Es como que toda la columna quiere acompañar a la lengua. ¿Sí, no? Es como el movimiento lateral de la lengua crea una flexión lateral en el cuerpo, que está más organizado hacia un lado que hacia el otro ahora mismo, ¿no? Ok. Y nada, cantamos y observamos qué tal. Fijaos cómo de fácil es pronunciar, cuánto puedo percibir ese espacio entre las muelas, qué tiene que ver eso con mi disponibilidad también para regular el equilibrio nariz-boca. Si ahora que percibo más claramente los articuladores puedo diferenciar más y resonar con la faringe y no depender tanto de hacer los sonidos o de resonar con la boca, ¿no? Sino de realmente utilizar el espacio, permitir que el estrechamiento haga su trabajo. Y lo voy a dejar aquí, ¿sí? Coger el tono, cantar. Voy a dejar aquí el vídeo y quien quiera puede hacer el otro lado o, como ya hicimos con el vídeo anterior de la mandíbula, dejar solo con un lado hecho para poder experimentar realmente la diferencia y que el sistema aprenda de los cambios, de las diferencias. Y si estás con mucha incomodidad, pues dentro de un rato puedes hacer el otro lado. Rebobinas el vídeo y haces el otro lado, ¿sí? Nada, ponedme en comentarios qué os ha parecido, si os ayuda, si podéis percibir cambios. También estaría bien que a lo largo de los días observéis qué va cambiando, porque esto no es el resultado final, sino que el cerebro va organizando la información a lo largo de los días también, pues qué he percibido a los 2 o 3 días. A lo mejor ahora mismo pues no sé cantar y dentro de un rato sí, o mañana mejor, o dentro de 2 días mejor, ¿vale? Entonces, nada, ya me contaréis qué tal y nos vemos en el siguiente vídeo.